Buenos días. En esta clase vamos a comenzar a revisar el tema de las progresiones armónicas. Este tema lo tienen en la página 53 del libro. Y este es el tema que vamos a ver después, que estamos viendo después de las combinaciones disonantes, que ya las abarcamos en la actividad número uno y en la actividad número 2. Ahora, las progresiones o marchas armónicas nos permiten relacionar a todos los grados de una escala con un patrón que podemos llamar como simétrico, o simplemente o a través de un patrón regular, si le queremos dar otro nombre. En este caso voy a poner la progresión más elemental, pero hay diferentes modelos que vamos a ver en el libro. Lo que es importante es únicamente entender el mecanismo de las marchas o progresiones, que comúnmente también se les conocen como círculos armónicos. Entonces, si yo quiero hacer la marcha más básica, es aquella donde el bajo va procediendo por saltos de cuarta. Entonces, por ejemplo, si yo tomo como modelo que el bajo haga un salto de cuarta ascendente, el siguiente intervalo de cuarta ascendente será la nota si, que no me conviene ponerla aquí para evitar estos saltos sucesivos en la misma dirección, pero lo voy a poner mejor en la parte de abajo, así. Y me queda ahora un salto de quinta descendente. A esto le voy a llamar modelo. Entonces, ¿cuál es mi modelo en este caso? Estoy haciendo un modelo de cuarta ascendente y quinta descendente con acordes en estado fundamental. Esto me da por resultado un cuarto grado y un séptimo grado. Ahora, ¿qué es una progresión o una marcha armónica? O bien un círculo armónico. Lo que vamos a hacer es al modelo lo vamos a repetir varias veces. Entonces, si mi modelo es 4-5, como en este caso un 4 ascendente y un 5 descendente, voy a hacer lo mismo sucesivamente. Entonces, a partir del si, un 4 para arriba es la nota mi, vean que estoy haciendo el mismo modelo, y un 5 para abajo es la nota la. Y vuelvo a repetir el modelo. Un 4 para arriba de la, una cuarta, perdón, que sería lo correcto, una cuarta es un re y una quinta descendente es la nota sol. Y puedo seguir al siguiente paso, que es una cuarta ascendente. Puedo ver que en este caso ya regresé al punto de inicio. Del punto de salida ya regresé al mismo punto de inicio. Podemos decir que mi progresión ya terminó. Y vamos a cifrar. El grado que tengo en esta nota es tercer grado, luego tengo aquí sexto grado, segundo, quinto y por último primer grado. ¿Qué podemos observar? Que todos los 7 grados de la escala, los 7 acordes de la escala diatónica están relacionados ya, están puestos en una relación de cuartas y quintas en el bajo. Entonces, a este patrón que podemos llamar como regular, repetitivo, nos da por resultado lo que se llaman progresiones o marchas armónicas. Ahora, estas progresiones o marchas armónicas en realidad son un recurso muy importante en la armonía tradicional, y podemos decir que esta es una de las aportaciones y descubrimientos de la música del periodo barroco. Es decir, las marchas o progresiones armónicas en realidad no son características en el siglo XVI. Si encontramos alguna progresión en la música del siglo XVI es excepcional. Tal vez antes del siglo XVI podría ser que en compositores como Josquin Desprez lleguemos a encontrar algunos modelos de progresión o de marchas, pero es algo muy marginal, no es característico y menos del medievo. Entonces, donde podemos afirmar que estos modelos armónicos comienzan a tener una importancia en la estructura musical, armónica y compositiva, es en la época barroca, es decir, durante el siglo XVII y XVIII. Y las progresiones armónicas son ampliamente usadas en la música clásica, en la romántica, y no se diga en la música popular. Un montón de canciones populares viven a través de los círculos armónicos o marchas armónicas. Ahora, hemos puesto la marcha armónica más simple, la más elemental. En el libro hay otras variantes. Lo que debemos de entender en la marcha armónica es que hay un modelo y el modelo se repite. Entonces, ahora, cuando la marcha tiene un punto de partida y cuando la marcha llega al acorde de dominante, a esto le vamos a llamar la salida de la progresión. Es decir, normalmente
una progresión o marcha armónica tiene un objetivo, y el objetivo más común es la dominante, que le vamos a llamar la salida o el punto de salida de la progresión. Y podemos encontrar la tónica, o bien la marcha se pudo haber quedado en este lugar, porque el objetivo importante es la quinta, el quinto grado. Es raro que una progresión se quedara en el tercero o en el sexto. No es imposible, por supuesto, pero habitualmente las marchas llegan hacia este grado importante de la tonalidad, que es la dominante. Ahora, si nosotros resolvemos nuestro enlace del modelo, vamos a resolverlo. Y estos son enlaces ya de primer grado, así que no nos vamos a detener en nuestros enlaces. Estos ya los conocen. En este caso estamos usando la técnica 2-2 nota común, porque es lo que ya aprendimos desde los cursos anteriores. Vean que aquí el séptimo grado no lo estamos usando para armonizar tetracordios, y el séptimo grado tampoco está utilizado como lo vimos en las combinaciones disonantes. Aquí el séptimo grado está usado abiertamente dentro de una progresión. Entonces, si yo hago mi enlace, por ejemplo, aquí sigo mi enlace armónico. En este caso estoy duplicando la fundamental en el séptimo grado, que es contrario a lo que hemos hecho en las duplicaciones y en los usos del séptimo grado, pero estas libertades se permiten porque estamos en el contexto de una progresión. Es decir, el oído aquí no está, digamos, tan interesado en si estamos poniendo la duplicación correcta, en este caso en el séptimo grado, sino aquí lo importante es el patrón. Porque las progresiones tienen esta cualidad muy interesante de que le dan a la armonía y a la música un sentido como de orden y de movimiento. Hay un sentido como estático que lo produce el patrón, como que estamos escuchando, digamos, lo mismo. Hay un patrón repetitivo, pero al mismo tiempo hay un factor de movimiento. Entonces las progresiones tienen esa cualidad como entre un sentido de movimiento, pero al mismo tiempo es como sosegado. Entonces, en este caso, voy a hacer mi siguiente enlace. Y pueden ver aquí, ahora, que el patrón se está repitiendo en las voces de arriba, porque esa es la característica de las progresiones. Vamos a ver, por ejemplo, el soprano que hace. Do, do, si, si. Está repitiendo la misma fórmula. ¿Y qué hace nuestra contralto? Si ustedes ven la contralto, está haciendo un movimiento de segunda, uno de tercera y luego otro de segunda. Luego el tenor que hace un movimiento de segunda, luego hace uno de tercera y hace otro de segunda. Es decir, lo que nos va a salir al ir resolviendo nuestra progresión es un mismo patrón para todas las voces. Si continuamos de esta manera, entonces por deducción, ¿qué nos quedaría? Si la soprano viene haciendo dos notas comunes, dos comunes, obviamente lo que sigue entonces por fórmula es la nota la, y luego que seguirá la nota sol. Si se dan cuenta, ya no estoy aquí resolviendo los enlaces, sino estoy siguiendo simplemente ya el patrón. Luego, si el contralto hace sol, la, fa, sol, entonces, ¿qué sigue debido al patrón? Si fue segunda y tercera, tengo segunda, pues sigue tercera. ¿Qué sigue de acuerdo al patrón? Segunda, tercera, entonces tercera y sigue segunda. Y luego, ¿qué va a seguir? Si tengo segunda, pues aquí lo puedo ver segunda, sigue tercera. Entonces sigue el intervalo de tercera y termina con segunda. Lo que hice fue repetir la misma fórmula. Sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi. Una segunda y una tercera, una segunda y una tercera, segunda y así. Luego el tenor, ¿qué hace? De mi a fa es una segunda y de fa a re una tercera. De re a mi una segunda. ¿Qué debe seguir entonces? Una tercera hacia abajo. Y repito el mismo patrón, o sea, dos arriba, tres abajo, dos segunda arriba y tercera abajo. Entonces, ¿qué sigue? Segunda arriba, de do a re y tercera hacia abajo y segunda hacia arriba. Pueden darse cuenta que en este caso ni siquiera ya fui pensando en los acordes, sino fui pensando solamente en la marcha. Y cuando revisamos, nuestros acordes están correctos. Es mi, sol, si, mi, la, do, mi, la, re, fa, la, re, sol, si, re, sol, do, mi, sol, do. No hay ningún error en nuestros enlaces y acordes.
porque lo que estamos haciendo es copiar los mismos enlaces del inicio y los vamos calcando, pero de acuerdo al movimiento que nos van indicando estos grados. Entonces, lo que debemos de entender en esta clase es únicamente el proceso de las progresiones o marchas armónicas. Entonces, recordemos que una progresión se forma sobre un modelo y el modelo se repite. O sea, hay un factor repetitivo, hay un factor de repetición en las progresiones armónicas, pero al mismo tiempo hay un elemento de movimiento, y eso es lo interesante de este tipo de estructuras armónicas. Ahora, ya lo que indicamos en este ejemplo, esto es válido para todas las progresiones. O sea que si se aprende en este mecanismo y lo entendemos, vamos a entender todas las demás progresiones. Todo lo que vienen y que vamos a ver en el libro más adelante son variantes de las progresiones, y las que son interesantes más adelante son cuando a todos los acordes les ponemos séptima. Y entonces vemos que todos los grados de la escala Y pueden llevar la séptima del acorde, que eso lo aprendimos en el tema anterior de las combinaciones disonantes, a manejar la séptima, pero podemos ponérsela ahora a todos los grados en una progresión. Por eso lo veremos ya en la siguiente clase. Es decir, a lo mucho tendremos 2 clases de progresiones y no nos detendremos como demasiado en este tema. Lo importante es entender el mecanismo, y eso lo hicimos ya en esta clase. Lo demás ya son variantes, pero el mecanismo este es el que deben de aprenderse bien. Un modelo y cómo se va repitiendo y genera una especie de simetría. Por último, para el lunes 12 y el jueves 15, que es la siguiente semana, vamos a programar nuestra reunión de Zoom para hacer la revisión de la actividad número 2. Con la actividad número 2 estamos cerrando el tema de las combinaciones disonantes. Entonces la dinámica es la misma. En su tablero de Classroom les va a llegar la invitación para la sesión de Zoom. A la mitad del grupo le va a llegar para el día 12 y a la otra mitad le va a llegar para el día 15. Vamos a hacer exactamente la misma dinámica dividiendo al grupo, y ustedes no se preocupen, únicamente tienen que darle clic a la liga que les llegue a ustedes en su Classroom. Y eso sería todo nada más. Y vamos a poner como siempre las revisiones en las horas de clase. Cualquier duda también la pueden publicar aquí mismo en esta clase. Y el jueves continuaremos con las progresiones, y la siguiente semana haremos revisión de su actividad número 2.